Hola, ¿cómo estás? Seguimos revisando el tema de la diferenciación. Ya en otros videos expliqué este importante concepto de Murray Bowen, este psiquiatra, psicoanalista y después terapeuta familiar y sistémico de Estados Unidos, que crea su propio centro, pero bueno, eso te invito a revisarlo ya en el otro video. Y ahora quiero hacer esta nueva viñeta, agregar esta viñeta a esa clase, a ese resumen que hice, porque me parece esta es información muy valiosa para todos aquellos papás que tengan hijos adolescentes, ¿sí? Y que tal vez están batallando en este conflicto de la autonomía y de buscar el bienestar del hijo. Bien, bueno, pues entonces vayamos al tema. Básicamente quise hacer este video para tomar y retomar ese importante concepto de Murray Bowen que decíamos, la diferenciación, y acotarlo a esta etapa de desarrollo que es la adolescencia. Pero bueno, vamos un poquito antes. El proceso evolutivo natural nos dice que la diferenciación comienza aproximadamente, obviamente meses más, meses menos, pero aproximadamente a los 2 años, ¿sí? Erik Erikson, que es un teórico del ciclo vital, dice que los niños a los 2 años tienen este, este conflicto de la autonomía versus la culpa, ¿sí? Y es cuando los niños de 2 añitos empiezan a descubrir el poder de la palabra no. No quiero ir al baño, no quiero cambiarme, no quiero subir las escaleras, no quiero irme a dormir, o sí quiero ir a dormir, o no quiero prestar mis juguetes. Y entonces empiezan a reconocer en esta palabra, pues que tienen cierta autonomía, cierta voluntad y que eventualmente el adulto puede respetar esa voluntad, esa incipiente voluntad, ¿sí? Evidentemente no podemos complacer absolutamente todo lo que el niño de 2 años quiere, habrá unas cosas que sí, habrá unas que no, y el niño va entendiendo que esas cosas, o lo ideal sería que el niñito o la niñita de 2 años pueda ir entendiendo que cuando se le dice no, es en función de su bienestar, es en función de cuidarlo tanto físicamente como psicológicamente, como socialmente, ¿sí? Que evidentemente esa es obligación de los padres, ¿sí? Entonces, bueno, esto dice, repito, Erikson comienza a los 2 años de vida y posteriormente este proceso continúa durante toda la etapa preescolar y la etapa escolar, ¿sí? En donde el niño evidentemente va reforzando sus propios gustos, sus propias preferencias, sus opiniones, ¿sí? Va descubriendo qué le gusta, qué no le gusta, y con eso empieza también a conocerse a sí mismo, ¿sí? Entonces, bueno, pues los padres en estas etapas permiten al niño ir jugando con su autonomía, siempre de acuerdo a lo propio y a lo que puede el niño jugar. Evidentemente entendemos, hay otros aspectos en los que no puede jugar, porque evidentemente no alcanza a ver los riesgos de jugar con esa autonomía, y es ahí donde los padres pues tenemos que entrar al quite y mostrarle, ¿no? Por qué no podemos dejarle decidir esto o cual o aquello, ¿sí? Pero en las cosas que sí puede y que no hay mayor riesgo, pues sí, idealmente los padres les dejamos escoger la ropa que se quieren poner, los juguetes con los que quieren jugar, los amiguitos con los que quieren entablar una relación, las películas que quieren ver, ¿no? Entonces, bueno, es ahí donde el niño y la niña empiezan a jugar, repito, con su autonomía, ¿sí? Otro factor muy importante que sucede en estos años, repito, nos centramos en la etapa preescolar y en la etapa escolar, es decir, hasta los 10, 11 añitos antes de la pubertad, ¿sí? Es ayudarle a los hijos a poder encontrar en las decisiones un paquete completo, ¿sí? Decidimos y esas decisiones traen per se una consecuencia. Si decido bien e inteligentemente, traen una consecuencia positiva. Si decido mal, me equivoco, pues voy a llevar una consecuencia negativa, ¿sí? Es importantísimo que como padres no tratemos de ponerle colchoncito, ¿no? Estas consecuencias negativas que nuestros hijos a veces tienen como consecuencia de sus decisiones totalmente deliberadas, ¿sí? Porque esta es una relación que tienen que ir aprendiendo para lo que sí entonces va a suceder en la adolescencia, que ese es nuestro punto importante.
También es importante considerar en estas etapas que el niño va a buscar tres cosas muy importantes, que es el amor, que es la aceptación y que es la pertenencia. Los adultos tenemos que entender que el niño va a estar dispuesto a canjear lo que sea con tal de sentirse amado y con tal de sentirse aceptado y con tal de sentirse parte de esa familia con la que convive diariamente, papá, mamá, los hermanitos, va a canjear lo que sea necesario e incluso va a estar dispuesto a ceder sus propios gustos, sus propias preferencias, sus propios intereses, con tal, repito, de sentirse amado. Entonces, esto es muy importante porque luego los padres usamos estas necesidades vitales del niño pequeño para convertirnos en estos casi maniobradores de títeres, ¿sí? Anulando, por supuesto, esta capacidad vital que tienen nuestros pequeños, capacidad de ser ellos mismos, y los padres los usamos como estandarte de control, de manipulación, de condicionamiento, importante. Solamente te voy a querer si haces esto, solamente te voy a querer si eres obediente, tú solamente vas a ser importante en esta casa si sacas buenas calificaciones, solamente vas a pertenecer a esta familia si llegas a concluir unos estudios universitarios. Entonces, por supuesto que esto es totalmente injusto porque todos los niños y todas las personas merecemos ser amadas, aceptadas, como por el simple hecho de ser personas. Cuanto más el niño, cuanto más esta entidad pequeñita, vulnerable, frágil, que la vida nos ha encomendado en nuestras manos para llevarlo a buen puerto. Entonces, no se vale usar estas necesidades que los pequeños tienen para usarlos como instrumento de control, ¿sí? Por el otro lado, bueno, pues que también a veces estamos conscientes de estas necesidades, sabemos respetarlas, sabemos acogerlas y continuar con este proceso de desarrollo y de diferenciación óptimo en nuestros pequeños. Si este proceso se ha continuado y se ha respetado, y espero que estén claras estas dos fuerzas implicadas en este proceso que, repito, ya había explicado en el otro video, tanto la capacidad de los padres para permitir que el hijo crezca alejándose de ellos, como por otro lado la fuerza de los niños, si este proceso ha continuado en esta etapa antes de la pubertad, entonces el chico ya tiene para estas alturas un buen costal de autoconocimiento, ya sabe lo que le gusta, ya sabe lo que no le gusta, ya sabe qué prefiere. Entonces, es un buen costal de autoconocimiento, se sabe amado, siendo quien es, se siente aceptado y se sabe perteneciente al núcleo familiar. Y entonces Murray Bowen dice, bueno, pues entonces ya está listo para atravesar este proceso de la adolescencia sin mayor problema. ¿Sí? Siempre y cuando la otra variable esté implicada, los padres también puedan tolerar y puedan dejar al pequeño alejarse de él, con sus ciertos, por supuesto, conflictos, pero con esa capacidad de permitirle alejarle. Si se acuerdan, esto también tiene que ver con la forma en la que los padres vivieron su propio proceso de diferenciación, la forma en la que los abuelos, digamos, este pequeñito personaje central de nuestra presentación, los abuelos dejaron ir a los hijos, ¿sí? Entonces, bueno, si todo va bien, entonces, dice Murray Bowen, que este es el concepto importante, entonces, la adolescencia no representa una etapa de conflicto familiar, ¿sí? Digamos, de mayor conflicto. Por supuesto que la adolescencia representa una crisis y un momento de reajustes, de readaptación importante y necesario para que la familia siga evolucionando, pero sin mayor estire y afloje, ¿sí? Que generalmente se da en esta etapa. Ahora vamos a explicar la propuesta de Bowen. Sino que por el contrario, como el chico ya sabe quién es y ya tiene, repito, ese costal de muchas herramientas de autoconocimiento, de inteligencia emocional, de toma de decisiones, de asertividad, de proceso, de responsabilidad. Bueno, pues entonces, para esta etapa, el chico ya está, ahora sí que listito para llegar al final de la adolescencia, concluyendo y acabando de formar su identidad. Y entonces dice Bowen, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando la adolescencia sí se vuelve problemática? Y esta es la parte importante, esta es la parte interesante, porque de acá puedes obtener ciertas ideas, eso espero que te ayuden.
y entender lo que se está poniendo en juego en esta adolescencia, a veces más tormentosa, a veces muy complicada, a veces muy compleja. Que vivimos los padres y también, por supuesto, los chicos, ¿sí? Bueno, antes que nada, reconocer, y dice Murray Bowen, hay tres variables que están poniéndose en juego. Una, ya lo decíamos, la fuerza de separación e individuación del hijo. Ya lo decía en el otro video, hay procesos en los que al hijo no parece fluir como el agua, ¿sí? Suavecito, sin problema. Y entonces, bueno, pues digo, ya la hicimos, qué buen hijo nos salió, ¿no? Y dentro de la misma familia puede haber un mismo hermano, bueno, otro hermano, que sea pues más rebeldoso, que luche más por lo suyo, que le guste más que le respeten su espacio, que le guste más ser considerado y ser valorado en sus decisiones. Además, sus decisiones y sus opiniones son originales. Entonces, bueno, pues esto a los papás que somos un poquito más conservadores, un poco más esquematizados o más rígidos, por no decirlo de algún otro modo, pues nos cuesta mucho más trabajo, ¿sí? La otra variable, la fuerza de control de los padres, ¿sí? La fuerza. Habemos papás muy fuertes y, por no decirlo de algún otro modo, rígidos y tal vez inmaduros, que queremos que nuestras expectativas o lo que nosotros vemos como valores y como importante y como valioso en nuestra generación, nuestro hijo invariablemente lo tenga también, ¿sí? ¿Por qué digo inmaduro? Porque pues esto es una fantasía, esto es una irrealidad, ¿sí? Tu hijo generalmente, seguramente nació 30 años después, ¿sí? O 35 años después que tú. No va a vivir la misma realidad y va a vivir en otro contexto diferente al tuyo, y eso es importante considerarlo porque tenemos que tomarlo en cuenta, ¿sí? Porque tenemos que escuchar las necesidades que los adolescentes tengan, ¿sí? Y otra variable es el apego, el modo, dice Murray Bowen, en cómo el apego, este vínculo de constancia, de consistencia, de yo voy a estar acá, ¿no? Que esto se gesta en los primeros años de vida, decíamos hace rato, los 2 años primeros de vida, así lo dice Bowlby, que es el experto, el teórico del apego, ¿sí? Los dos o tres primeros años de vida es ese modo en el que uno le dice, aquí yo estoy para protegerte, para cuidarte y para que tú estés bien, ¿sí? Y ese apego se pone en juego porque, por supuesto, que los chicos están apegados a los padres. En la adolescencia, Fernanda, sí, en la adolescencia. Y aunque lo nieguen, yo les digo a los papás que me toca atender o en el consultorio o en las clases o en los talleres, no les crean, no les crean, aunque azoten puertas, aunque nos digan, te odio, eres el peor papá que me pude haber tocado, no les creas, porque, esto, repito, es lo importante, a mayor necesidad de rebeldía que tu hijo manifieste, ¿qué crees? Más difícil está pareciendo diferenciarse y separarse, ¿sí? Entonces, por supuesto que te quiere, por supuesto que siempre serás esa persona fundante de su mundo interpersonal, ¿sí? Nada más que en la adolescencia, donde también tiene que buscar lo suyo, donde también tiene que buscar sus propios valores, donde también tiene que buscar su propia identidad, por supuesto que está en ese conflicto, en esa dicotomía, ¿sí? En donde, ¿no? Segunda variable, a veces los papás no ayudamos, ¿sí? Déjame ver si te ayudo. Esta es la fórmula que yo he encontrado en el consultorio, cuando los papás me buscan y me piden ayuda para sus hijos por ciertos síntomas, bajo rendimiento académico o dificultad para las relaciones interpersonales, introversión, adicciones a la pornografía o cosas así. Esta es la fórmula. Mientras más los padres necesitan encuadrar, meter al hijo en un patrón para que cumpla ciertas expectativas, y solo así va a ser, pues, va a poder ser valorado, amado y sentirse perteneciente, entonces con mayor fuerza el hijo, por otro lado, va a necesitar expresar su propia individualidad, ¿sí? Y es ahí donde se crea el síntoma, es ahí en esa necesidad del hijo de decir, mira papá, ¿tú quieres que yo consiga una beca? Ah, bueno, pues ahora tengo bajas calificaciones. Ah, mira papá, tú quieres que, y me has dicho que no deba de hacer esto. Ah, bueno, pues mira, yo sí lo puedo hacer, ¿sí? Entonces, Fernanda, lo que nos estás diciendo es que los papás tenemos que aflojar,
flojitos y cooperando, y que es en la medida en la que aumentamos la probabilidad de que nuestro hijo no desarrolle síntomas? Sí. Sí, sí, sí. Evidentemente, sin perder de vista que hasta los 18 años, ¿sí? Tú eres responsable de tu hijo como padre y que tienes todo el derecho, le digo yo, de hacer intervenciones de emergencia, si es que así lo crees conveniente. Las intervenciones de emergencia son de emergencia, no pueden suceder todos los días. No puedes sentarte todos los días a echarle el choro, el discurso mareador a tu hijo cuando él no te lo pide. No, lo único que vas a hacer justo es atosigarlo, es volverlo loco, es sentirte encima y tener más ganas de salir y hacer justito lo que le estás diciendo que no debe de hacer. ¿Sí? Entonces, sí, eso es lo que te estoy diciendo. En la adolescencia hay negación del vínculo afectivo con los padres. Esto igual, yo ya le explicaba en el otro video que Murray Bowen lo encasilla, lo identifica como un intento fallido de la persona por lograr la diferenciación. Y es típico de los adolescentes, dice el autor, dice Bowen, ¿sí? Fíjate lo que te voy a decir aquí en la primera viñeta. Cuanto más rebeldía manifieste el adolescente, más le está costando trabajo diferenciarse. ¿Se acuerdan la fórmula de antes? Si el papá y la mamá permitieron, si los padres permitieron que los hijos se sintieran cómodos siendo ellos, respetando sus gustos, respetando sus preferencias, para la adolescencia pues no va a haber mayor problema porque ya sabe quién es, porque los papás toleran, ¿no? Que él sea quien genuinamente es, ¿sí? Y si tiene que ser rebelde, es porque de algún otro modo le está costando diferenciarse, ¿sí? La última viñeta. Las muestras de rechazo a lo propuesto por los padres son formas inconscientes, porque seguramente, o sea, si tú le dices a tu hijo, mira, mijito, yo sé que tú en el fondo sí me quieres y sí sabes y sí valoras todo lo que yo te he dado, bueno, te va a dar un portazo en la cara, ¿no? Todas estas formas de rechazo a lo propuesto por los padres son formas inconscientes de comunicar, aléjate un poco, papá, dame mi espacio. Papá, déjame individualizarme. Papá, déjame diferenciarme. Papá, deja que yo tenga mis propios valores. Deja que yo tenga mis propios principios. Deja que yo tenga mis propias decisiones. ¿Sí? Y yo entiendo que esto para ciertos sectores de la población, pues les hace mucho ruido, ¿no? Y a veces cuando doy mis cursos se paran así, casi, casi, veo los pelos así parados de los papás que les estoy diciendo esto, ¿sí? Pero créanmelo, esto es lo que yo observo en el consultorio. Cuando yo hago este tipo de intervenciones, evidentemente en el momento apropiado, traigo a los papás, les digo esto, van a casa y lo trabajan y de algún otro modo los síntomas disminuyen y ceden. Así pasa. Lo que el hijo nos está diciendo es, deja, confía en mí, sí, confía en ellos, ¿sí? Ya trabajaste 14 años antes, con amor, con pertenencia, con aceptación. Y si no lo has trabajado, pues ponte rapidito a trabajar, porque tu hijo adolescente está en riesgo, ¿sí? Hay muchas personas y muchos factores de riesgo allá afuera acechándolo. Y lo último que necesita es que no encuentre este eco en su papá para que otra presión en la casa para que se vaya corriendo con esos factores de riesgo, ¿sí? Si tú ya trabajaste 14 años o 15 años o 12 años, repito, amándolo, aceptándolo, diciéndole qué es lo más importante que te ha pasado en la vida, queriéndolo así como es, créemelo, no va a tener necesidad con esa ansia, a veces con esa sed, deshidratado, ¿no? Que buscan los adolescentes de aceptación, de amor, de aprobación, ¿sí? No, ya se va a saber seguro de sí mismo y créemelo, en cierto modo, ¿no? Obviamente quisiera asegurártelo, no lo puedo, pero no lo puedo hacer, pero va a estar vacunado para que se deje manipular por el medio ambiente. ¿Sí? Va a estar en cierto modo vacunado porque ya va a saber quién es él, ya va a saber tomar decisiones, ya va a saber elegir entre lo que le conviene, un bienestar genuino, un bienestar a largo plazo, un bienestar no de bote pronto, no de satisfacción inmediata, sino de, repito, consecuencias positivas a largo plazo. ¿Sí? Entonces, bueno, espero que esto quede claro. Lo que te está tratando de comunicar con la intensidad del portazo que te dé es, papá, necesito mi espacio. ¿Sí?
ya vamos a acabar el tema. Fíjate muy bien, el principal objetivo de la familia es favorecer la individuación de cada uno de sus miembros sin arriesgar la pertenencia. Esta es la familia, ¿sí? Para eso estamos en un grupo social a tantos años, ¿no? 20 años estamos y por eso no hay tantos momentos diferentes que la familia vive, diferentes crisis, cuando llegan los hijos, cuando los hijos van creciendo, cuando los hijos se convierten en adolescentes, cuando los hijos se van, el encuentro de los cónyuges, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un proceso en el que la persona tiene mucho tiempo para sentirse amada, para sentirse reconocida, para sentirse aceptada, para sentirse perteneciente, ¿sí? Y esto es un poco de lo mucho que quiero compartirte, este proceso de diferenciación, este proceso que muchas veces causa mucho conflicto, y ya lo decíamos, por muchas veces los conflictos que uno como padre tuvo. Oye, Fernanda, yo sí me la creí que solamente valía si tenía un título universitario y dejé muchos sueños de lado por cumplir ese título para que mi papá me quisiera. Bueno, pues eso fue tu historia. No lo tienes que repetir con tu hijo. Y pues esto, ¿no? Yo te invito a sí reflexionar, valorar estas ideas que te dejo. Lo que yo te puedo ofrecer es en función de mi experiencia en el consultorio, ¿sí? Y que ha funcionado poder dotar de este espacio de individualidad, de diferenciación al adolescente. Repito, los síntomas disminuyen, los papás también se tiene que hacer trabajo con ellos para que lo logren respetar y para poder entenderlos. Y entonces no solamente no hay conflicto, sino además se crea una cercanía, digamos, se sanan las relaciones. Espero que estas ideas te sirvan. Finalmente, te invito a revisar el otro video, si es que todavía no lo has hecho, la diferenciación del sí mismo, que es un poco más amplio, explico más claramente el tema. También te invito a visitar la página de The Bowen Center, que es donde contiene todo el legado teórico y clínico de Murray Bowen. Te invito a visitar mi sitio de internet, ¿sí? Y te invito, si te interesa este tema y te quedaste con inquietudes y tal vez quieres aterrizarlo más y tener una guía práctica de cómo poder resolver este y otros temas importantes para poder disfrutar de la vida, te invito a que consultes mi guía práctica, Si a la vida, si al amor, la encuentras en mi página de internet, con ejercicios prácticos, y otros temas también de interés que también ya iremos compartiendo a través de los videos. Finalmente, te agradezco tu atención. Te invito a que le des like a este video si te gustó, que actives las notificaciones y bueno, pues gracias y nos vemos en el siguiente video.